La siguiente. Ajá. ¿Qué veremos en el día de hoy? En el día de hoy nosotros vamos a ver el concepto de la alfabetización. Vamos a saber cuáles son los inicios de la alfabetización, en qué etapa yo debo empezar a alfabetizar a un niño, cuál es el papel de la lectura y la escritura, cuáles son los métodos de alfabetización que están vigentes o los métodos de alfabetización existentes, cuáles son las ventajas de utilizar algunos y cuáles son las desventajas. Y vamos a tratar también y vamos a conocer, que es lo más importante del día de hoy, estrategias y actividades que facilitan o promueven la alfabetización. Bueno, mi nombre es Fermina Amador, soy psicóloga educativa con máster en necesidades educativas especiales y atención a la diversidad en la escuela. También he hecho un programa especializado en educación en contextos rurales y actualmente estoy cursando una especialidad en tecnología e innovación educativa. Tengo experiencia en lo que es la alfabetización de niños con NE y niños con NEAE. También he trabajado en la alfabetización de niños en condiciones de desigualdad. Y por último, he diseñado programas de alfabetización para la implementación de los padres en casa. ¿Qué es la alfabetización? Existen múltiples conceptos sobre alfabetización. Para las organizaciones mundiales que tienen que ver con el impulso de la educación, la alfabetización es el conjunto de saberes que le permiten a un individuo desarrollarse en la sociedad. Sin embargo, alfabetización se le llama tanto al acto de la enseñanza como a la capacidad adquirida por un sujeto cuando puede escribir y leer por su cuenta. ¿Qué pasa con la alfabetización? Para una persona estar alfabetizada tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir. La alfabetización también es considerada un derecho mundial y es un aprendizaje continuo. Es decir, yo solo no me alfabetizo, vamos a decir popularmente, me aprendí el libro Nacho y se acabó. La alfabetización es un aprendizaje continuo, algo que se va perfeccionando con el paso del tiempo. Las actuales definiciones de alfabetización involucran el cálculo, que las personas sepan sumar, que las personas sepan restar, que las personas sepan estimar cantidades, porque la sociedad actual, que es lo que nos pide a nosotros, personas que sean capaces de desenvolverse. Y para yo desenvolverme en la sociedad, que yo necesito saber leer, por supuesto, interpretar, comprender, escribir y también tener aprendizaje de lo que son las matemáticas, para yo poder comprar, para yo poder saber estimar, para yo poder calcular el dinero. Y es un aspecto también biopsicosocial. Es decir, que la alfabetización, aunque involucra el aprendizaje de la escritura, el aprendizaje de la lectura, que son dos procesos artificiales, es decir, creados por el hombre, que no son dos procesos naturales como el lenguaje, tienen un aspecto que es biopsicosocial. Hay factores biológicos que van a hacer que un niño aprenda o se alfabetice más rápido o más lento que otro. Hay aspectos psicológicos que influyen en el aprendizaje o en la adquisición del proceso alfabetizador. Y hay procesos también sociales que determinan ese aprendizaje continuo y ese aprendizaje también inicial que se lleva a cabo durante el proceso de alfabetización. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicar aquí? Que la alfabetización no es simplemente sé leer, es un conjunto de aprendizajes que le permiten al individuo poder desarrollarse en la sociedad a nivel de escritura, a nivel de lectura y a nivel también del cálculo. En el día de hoy, y como tradicionalmente se trabaja aquí en República Dominicana, solo vamos a trabajar la parte del cálculo como un conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, que sabemos que es algo que está involucrado, pero nos vamos a referir específicamente al aprendizaje de la lectura y al aprendizaje de la escritura. Adelante. Inicio de alfabetización. Acá les presento una estadística de la enseñanza
prelectoescritora. En países como España, Alemania, Italia, República Dominicana y Bélgica, las edades de alfabetización es a partir de los 3 años, de 3 a 4 años. Hay países, por ejemplo, como en Bélgica, que se comienzan a los 2 años de edad. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué esta diferencia? En todos los países la alfabetización se inicia en lo que es el nivel inicial. Si, por ejemplo, nosotros en República Dominicana iniciáramos el nivel inicial a la edad de 5 años, ¿cuál sería nuestra edad para nosotros empezar a alfabetizar a los 5 años? Entonces, también en los países donde se habla más de un idioma de manera oficial, la alfabetización también inicia un poco más lenta, porque se le trabajan 2 idiomas a los niños y primero se alfabetiza en un idioma y luego en otro. Y por eso, hasta que el niño no ha adquirido el lenguaje de manera completa, la alfabetización de manera completa, no se le dice que está alfabetizado. Por ejemplo, tengo un niño en la escuela que lee todo, lee el libro Nacho, lee cualquier libro que yo le ponga, pero el niño no es capaz de escribir lo que lee. El niño no está alfabetizado. Tengo un niño que escribe, que copia todo lo que yo pongo en la pizarra, pero no es capaz de leer ni es capaz de producir. El niño no está alfabetizado. Ha adquirido habilidades dentro del área de la lectura o dentro del área de la escritura, pero no está alfabetizado. Alfabetización es cuando el niño puede de manera completa escribir y leer. Aunque el niño le lea fluido, aunque el niño pueda leer cualquier texto complejo, si no lo comprende también y si no es capaz de escribir o producir a partir de ese texto, no está alfabetizado. Entonces, existen muchos factores que determinan también la edad en la que un niño se alfabetiza. Aquí nosotros la edad que utilizamos, y es la edad que a nivel mundial más se utiliza, es la edad de 5 años. Pero hay factores biológicos que pueden hacer que un niño aprenda, se alfabetice más rápido o más lento que otro. Por ejemplo, un niño donde hay una condición de dislexia o cualquier patología que afecte al niño neurológicamente, no se va a alfabetizar a la misma edad que un niño que no posee esa predisposición genética. Un niño que haya tenido, por ejemplo, un traumatismo a nivel craneal, cerebral, que, que se le haya afectado una de las áreas que se relaciona con la adquisición de la lectoescritura, su manera del niño, por ejemplo, adquirir lo que es la alfabetización, no va a ser igual que un niño que no tenga esta condición. Hay padres y hay familias que no tienen dislexia, pero por ejemplo, aprenden a leer a los 7 años. Pues ese niño tiene esa predisposición genética. El ambiente. Un niño que está en un ambiente donde los padres son lectores, donde en su casa se promueve la lectura, donde el aprendizaje es importante, tiene más oportunidades y tiene más motivación para ser alfabetizado que un niño en el que estos factores ambientales no se den. Y la parte cognitiva es que un niño que está emocionalmente bien, que no tiene ningún problema de atención, que no tiene ningún problema de memoria, pues tiene mayor oportunidad de aprender, o sea, a mayor velocidad que un niño que no lo tiene. Entonces, estos factores hay que tenerlos en cuenta. Los niños son diferentes, cada niño aprende a su ritmo, pero hay una media que a uno le dice que es a los 5 años. No es que todos, si uno tiene 35 niños en un aula, 20 niños, no van a aprender todos a los 5, pero si uno está alfabetizándolo bien o va por buen camino, como decimos popularmente, entonces tenemos que tener un gran grupo que se vaya alfabetizando. ¿Dónde vamos a ver la diferencia de los niños? Que, por ejemplo, hay niños que usted va a comenzar el primer día con las vocales y cuando usted llegue mañana ya hay un grupo que se la aprendió. Ahí todos vamos a empezar por la lección de mamá, pero de repente hay uno que ya va por choza y la clase entera a lo mejor va por la Z. Entonces, esas son las diferencias
que nosotros debemos ver en un niño, o sea, los ritmos, ahí es que se ven de esa manera. Adelante. Existen diferentes etapas. Mire, escribir surgió primero que leer. Cuando en la historia del hombre, el hombre tenía las cuevas, el hombre hacía pictogramas, el hombre escribía y rayaba. El rayado y todo surge primero que la lectura. No se sabe específicamente desde qué tiempo ha surgido lo que es la escritura, pero sí se han encontrado evidencias de que el cerebro del ser humano fue cambiando a medida que el hombre fue desarrollando las habilidades escritoras. ¿Qué pasa con la escritura? Que a veces nosotros los docentes y los mismos psicólogos nos confundimos. Hay niños que son capaces de producir cualquier cosa que usted le ponga en la pizarra, que no es producir, es reproducir. Yo le pongo al niño un gran texto y el niño lo copia perfectamente, inmaculadamente. Sin embargo, el niño no es capaz de producir ni reconoce letras. Entonces, ese niño reproduce, ese niño puede imitar lo que ve, pero no es capaz de utilizar la escritura de manera adecuada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos 5 etapas de la escritura. La primera no está colocada en la imagen. La primera se le llama escritura no diferenciada, también se le llama escritura indiferenciada y también se le llama escritura concreta. Ese es el tipo de escritura que uno tiene, que los niños tienen, que como uno le dice rupestre, que son rayones, que el niño usted le pone a hacer un sol y el niño cuando viene a ver coge un lápiz le raya la hoja entera. Esa es la primera fase de la escritura y es normal que un niño que está empezando su proceso comience de esa forma. Ojo con esto. Hay escuelas donde hay muchos niños con sobredad. Y a veces nosotros solemos cometer el error de decir, ese niño tan grande y mira cómo escribe, como si fuera un niño de nivel inicial. Sí, la escritura y la lectura son aprendidos y por tanto deben ser enseñados. Si yo, por ejemplo, nunca he tenido contacto con lo que es escribir con un lápiz, yo puedo tener 70 años y cuando usted a mí me suelte ese lápiz, profe, yo voy a hacer lo mismo que ese niño que nunca ha estado en la escuela. ¿Cuál es la diferencia? Que ya yo soy una adulta, que soy una vieja, pero voy a hacer lo mismo que ese alumno, porque esto es un proceso de adquisición a nivel cerebral. Es como que tenemos una lavadora. Sabemos que la lavadora lava y sabemos que tiene todos los botones, pero si nosotros, hasta que nosotros no automatizamos el uso de la lavadora en nuestra casa, nosotros en un principio nos confundimos con los botones. O yo quiero botarle el agua y le doy a secar, o quiero dejar la ropa ahí y la boto. Así mismo pasa con el cerebro cuando va adquiriendo los procesos. La segunda etapa es la etapa presilábica. En esta etapa, los niños copian letras, como en esta no está en el cuadro tampoco. Por ejemplo, si es café, yo puedo copiar una A, puedo copiar la E, o tal vez hago el dibujo de la F. Yo trato de imitar, pero no soy consciente de que las palabras van por sílaba, de que las palabras, de que son 5 letras. Yo no necesariamente voy a copiar las 5 letras. Ya en la etapa silábica, sí me voy dando cuenta de que las letras se me presentan en conjunto. Por ejemplo, en café, por lo menos sé que la A y la E son letras que lo van a producir. En la palabra mesa, la M está al revés, no hay una E, pero hay una A, o sea, hay una identificación. Ya yo voy sabiendo que las palabras están conformadas por letras y algunas también yo voy a acertar a ponerle las sílabas. En la parte silábica alfabética, ya aquí nosotros vamos siendo más conscientes. Yo puedo omitir algunas letras, puedo omitir ciertas vocales, pero va teniendo un poco más de sentido a la escritura. Las letras también van teniendo un poquito más de forma. Yo las voy haciendo como a mayor conciencia. Y la otra, la parte final es la alfabética. Aunque me falten letras,
se puede entender lo que yo quiero escribir o lo que yo quiero decir. Por ejemplo, en el ejemplo hoy fuimos al parque, dice hoy, se puede leer fuimos, bien escrita, al parque. Tiene una C. Ahí hay una confusión de tipo ortográfico, de tipo en el niño, es de tipo ortográfico en el tema de la escritura, pero el niño tiene conciencia de que la C suena capo Q y se la puso a la E para que suene parque. Una maestra que está trabajando el proceso de alfabetización y una maestra que trabaja con niños en etapa primaria entiende perfectamente lo que dice ahí. Pero si su padre también trata de descifrar qué escribió mi hijo, lo puede entender. Entonces, estas son las etapas de la escritura. ¿Qué tienen también las etapas de la escritura? ¿Qué tenemos que tener pendiente con ellas? Que no importa la edad que tenga un niño. Si el niño lo estamos empezando a alfabetizar, si el niño está empezando a escribir, todo este proceso va a ocurrir. ¿Qué otra parte también es importante tener pendiente? Estas etapas de la escritura, por ejemplo, en ya la silábica alfabética, en la alfabética, tenemos que empezar a ir trabajando y abordando con el niño la forma de las letras. Me refiero, me doy cuenta que el niño no escribe correctamente o que el niño no está escribiendo de la mejor forma posible, muy estético. En esta fase es que yo comienzo a corregirle al niño. En la silábica, en la silábica alfabética y en la alfabética. Denme un segundito. Perfecto, adelante. Si tienen algunas dudas, si tienen algunas preguntas, pueden ir también escribiéndolas en el chat y vamos a tratar de dar respuesta al final, ¿ok? Entonces, vamos con la fase ahora de la lectura. La lectura, como le explicaba de la escritura, es un proceso artificial. Fue creado por el hombre. ¿Cómo nos damos cuenta que es un proceso artificial? Por ejemplo, un proceso natural es el lenguaje. Todos nosotros escuchamos la lengua materna, somos capaces de producir palabras. Nosotros no nos enseñan a hablar con un libro Nacho. Nosotros hablamos escuchando y reproduciendo. Sin embargo, la lectura y la escritura sí deben ser enseñadas. Si, por ejemplo, mi maestra de alfabetización no me enseña correctamente cómo se pronuncia una palabra, yo voy a pronunciar esa palabra la vida entera así. O hasta que yo empiece a hacer conciencia y empiece a buscar de la forma en que esta palabra se lee. Y ojo con esto. Miren, las personas que alfabetizan son los que tienen la base de la educación completa de un alumno. Si usted desde que ellos son niños empieza a alfabetizar al niño de manera incorrecta, o sea, yo le enseño el libro Nacho al niño o el silabario que yo utilice, yo le estoy enseñando al niño palabras, pero yo no le estoy enseñando a leer. Si yo, por ejemplo, dejo que el niño haga todo pegado o dejo que el niño haga todo desorganizado, no le explico cómo se escribe en el cuaderno, esa persona va a escribir así. Ustedes saben que es más difícil desaprender lo aprendido que aprender. Hay alguien que dice que desea hablar. Por ahora, en este momento, no vamos a tener participación oral. Pueden escribir en el chat o al final del webinar. Entonces tenemos diferentes fases de la lectura. La primera fase de la lectura es la fase logográfica. ¿Qué ocurre en esta fase? Por ejemplo, los niños son capaces de identificar las letras con las que se escribe su nombre. Ustedes saben que ustedes, las maestras de nivel inicial, le ponen en la mesa donde van sus mochilas, lo rotulan. Entonces los niños son capaces de identificar su nombre. Aunque ellos no sepan leer, ellos siempre van a saber dónde dice su nombre, porque la maestra le enseñó. Los niños tienen un refresco
de cualquier marca o un jugo que ellos tengan, ellos hacen jugo, como si ellos estuvieran leyendo. Si es de manzana, ellos te dicen, ahí dice jugo de manzana. Y así sucesivamente. Pasa lo mismo con los cuentos. En esta fase, los niños hacen como si estuvieran leyendo. Ellos toman un libro, lo ojean y te dicen, el libro se llama tal, con solo ver la imagen. O te dicen en Caperucita Roja, y un lobo se comió a la niña y un cazador lo mató. Porque con los dibujos, con la parte visual, ellos pueden ir identificando y asociando lo que ellos ya conocen. En la fase alfabética, ya el niño tiene conciencia de lo que es el alfabeto, tiene conciencia de las vocales que están incluidas en el alfabeto, pero se las menciono de manera aparte, porque yo puedo empezar a alfabetizar a un niño solo sabiéndose las vocales, sin necesidad de él tener aprendido todas las demás consonantes. Entonces, en esta fase, el niño conoce las letras, sabe distinguir sapo de sopa, sabe que la A y la O, aunque tienen las mismas letras, están en diferentes lugares. Y sabe distinguir también la B de la D, aunque puede tener ciertas confusiones. Esto es importante, miren, que los niños escriban de manera invertida, que los niños confundan ciertas letras con ciertos números. Eso es normal en el proceso de alfabetización. No es un indicador inmediato de que el niño tiene dislexia. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que eso ya no es normal? Porque yo le empiezo a corregir, le corrijo al niño, el niño madura a nivel de edad, a nivel cognitiva, el niño yo lo sigo poniendo a leer y me sigue cometiendo los errores todos los días, el mismo error, el mismo tipo de error. Ya yo sé que hay una dificultad. Pero que un niño dure 3 meses, que un niño dure 4 meses, escribiéndole a usted algunos números invertidos, algunas letras invertidas, cometiendo errores que le sustituya la B por la D o letras parecidas, no significa que el niño tenga dislexia. Este tipo de errores es normal en el proceso de alfabetización. La última fase de la lectura es la ortográfica. ¿Qué ocurre aquí? Pues ya aquí el niño es consciente de todas las letras que tiene la palabra. El niño también se da cuenta de que estas palabras pueden dividirse en sílabas. El niño es más consciente y se da cuenta cuando lee o cuando escribe que ha cometido un error. Esa es la parte ortográfica. Ya el niño sabe, no es que se sabe la regla de ortografía como tal, pero es consciente de la manera en que se escriben, cómo se deben escribir ciertas palabras, que una consonante va con una vocal, que generalmente no aparecen dos consonantes juntas. Entonces, esa parte es la que el niño se va dando cuenta y también cuando comete un error, el niño es capaz de devolverse y decirte pago y después decirte no, ahí dice agua. Esas son las fases de la lectura. Miren, ustedes saben que cuando uno está investigando o que uno da un taller, no siempre utiliza autores con el que a ti más te guste o con el que uno más se identifica. Sin embargo, en esto de la fase de la lectura y de la escritura también, hay muchísimas clasificaciones. Hay autores que dicen que la lectura tiene también componentes, que la escritura tiene más de esa cantidad de fases. Hay otros autores que resumen la cantidad de fases o etapa de la escritura y de la lectura en menos fases. Lo importante es que ustedes sepan que el niño pasa por estos procesos generales, que hay una parte que es simplemente visual, que el niño te identifica, hay una parte que ya es consciente de las letras, tanto para leer como para escribir, y hay una parte que cuando ya el niño está completando, que ya el niño asume todo, o sea, entiende la sílaba, entiende cómo se lee, entiende cómo se escribe una palabra, se da cuenta que omitió una letra cuando uno le dice, fulano, ven a ver acá, tú no me escribiste mamá. Esa es la parte que tienen que tener pendiente, que son las etapas o la fase que debe dar, que ir dando el niño. Adelante. Entonces tenemos diferentes métodos de alfabetización. Hoy yo les voy a hablar de 5 métodos de alfabetización.
El primer método este es el más antiguo y es el alfabético o de deletreo. Cuando este método se inventó, se entendía que los niños tenían que aprenderse primero el abecedario. ¿Cómo me aprendo el abecedario? Me aprendo el nombre de cada letra, me aprendo el sonido de cada letra. Y después que ya yo tengo el abecedario aprendido como tal, entonces empezamos a unir las letras y a formar las sílabas para que se dé la producción de la lectura. El siguiente método es el método fonético. ¿Cuál es la diferencia del método fonético y el alfabético? En el método fonético no necesariamente yo tengo que aprenderme el abecedario por completo. Yo voy aprendiéndome sílabas y estas sílabas me la van enseñando con imágenes y con recursos auditivos. Por ejemplo, método fonético, yo tengo el libro Nacho. El libro Nacho utiliza parte del método fonético. ¿Por qué? Porque me muestra imágenes. En el libro Nacho, ¿qué es lo primero que los niños ven? Donde en la primera página. Ellos te dicen, yo sé leer, ahí dice araña, ahí dice iglesia, ahí dice nada. Le empiezan a asociar imágenes. Otro ejemplo, el monosílabo o Nacho lee. El niño va oyendo y el niño va mirando también y va leyendo. El método silábico, a diferencia del alfabético, que tenía que no necesariamente yo tengo que saber cómo suenan las letras. Yo comencé las vocales, mis 5 vocales, A, E, I, O, U, y la voy uniendo con letras. M con A, ma. Yo tal vez no sé que la M suena, pero sé que con la A suena ma. Tampoco tengo que saberme necesariamente el nombre de la letra M. Lo que tengo que saber es que M con A suena ma cuando yo la vea, que M con E suena me y así sucesivamente. El método global, que es uno de los métodos más actuales y es el que se utiliza, por ejemplo, en las aulas específicas y con la mayoría de los niños con necesidades especiales. Este método es más general, consiste en un proceso de que primero me muestran la palabra, me muestran una imagen, me aprendo la palabra entera, luego voy desglosando esa palabra, cada letra que conforma la palabra, y luego voy desglosando esa palabra en sílaba. ¿Qué pasa con el método global, a diferencia del alfabético, el fonético y el silábico? Por ejemplo, un niño me puede leer caballo, porque yo le enseñé la palabra caballo. Sin embargo, si yo no le enseño la palabra baño, el niño no me lee baño. Y tiene una B, tiene una Ñ, tiene una O, y a lo mejor, y es más simple, o sea, es más corta, más simple que caballo. Pero si no me enseñan la palabra, yo no me sé la siguiente. En el método fonético, en el silábico, en el alfabético, ma es ma donde sea. Si usted, por ejemplo, le enseña a los niños mama y mi mamú, donde sea que el niño vea una M y una A, él sabe que dice ma. El del método global te puede leer muchas palabras que él conozca, pero no necesariamente lleva una secuencia. Yo puedo leer cabello y leer B con E, pero yo no sé qué B con E suena B. El método mixto o ecléctico, este es un método ya que, como su nombre lo indica, es mixto. Incorpora diferentes cosas, pero comienza con un tema de análisis. Me le dan una oración al niño, el niño salta a la valla. El niño de manera analítica ya analiza lo que es la oración completa. Luego esa oración la vamos subdividiendo a nivel global, como si fuera el método global, y luego entonces se van desglosando las letras. No hay un método mejor que otro. Todos los métodos de alfabetización son buenos y van a ir de acuerdo con el estilo de aprendizaje del estudiante y con el estilo de enseñanza del profesor. Por ejemplo, ¿cuál es el método que yo generalmente utilizo? El que yo más utilizo es el método fonético, porque tiene varias cosas. En el método fonético yo trabajo la sílaba, yo trabajo el alfabeto a medida que al niño yo le voy enseñando la consonante que me va marcando el libro,
¿Y qué tiene este método también? Que me ahorra tiempo. Yo alfabetizo muchos niños simultáneamente. Yo utilizo el monosílabo. ¿Qué yo hago con el monosílabo? Yo le digo el que tenga su tablet trae tablet, yo misma tengo teléfono y le voy dando a los niños en la lección que ellos van. Ya cuando ellos llegan donde ti, ellos pueden leer y tú te ahorras el tiempo de tener que explicarle a los niños. Esto es cuando estamos en un curso que estamos sobrepoblados. También yo le puedo marcar a los niños, mandarle a los papás, mire, yo quiero que el niño vea ese video y el niño ya llega mañana a la escuela con parte de la lección aprendida, que es más fácil y más dinámico que si yo le digo al papá, siéntese con el niño en la mesa. Hay padres que tienen habilidades para enseñarle a los hijos, pero hay otros que no. Hay otros también que no tienen el tiempo. Y es más fácil que el padre me pueda cumplir con esa asignación y que el niño pueda aprender. Así yo por ejemplo, le digo al papá, enséñeme la palabra caballo o practíquela. Adelante. ¿Cuáles son los prerequisitos para la alfabetización? Y ojo con esto. La edad es un factor importante en el aprendizaje. Yo les decía que nosotros comenzábamos 5 años, 3 años, 4 años. Si yo preguntara ahora mismo, ¿quiénes se alfabetizaron a los 6? Un grupo levantara la mano, un grupo me dijera, yo me alfabeticé a los 5, y otros me dijeran que a los 10, a los 7, a los 8. La edad es súper importante, pero lo más importante es la madurez que tenga el cerebro. Yo trabajo con niños de 5 años para alfabetizarlos. Hay niñas que yo le he alfabetizado en 3 meses porque su nivel, su ritmo de aprendizaje es rápido. Hay otras que duran 6, pero hay otros niños con los que uno dura 8 meses, 7 meses, hasta un año intentando alfabetizar. Y tú te das cuenta cuando tú te sientas con ese niño en la mesa, que el niño que te está costando más es diferente en cuanto al nivel de procesamiento que el niño que va más rápido. Entonces hay unos prerequisitos o hay unas características que tienen que tener los niños antes de nosotros que nosotros comencemos a alfabetizarlos. ¿Qué le quiero decir con eso? Si yo tengo un niño que tiene 4 años y cumple con todo eso, pues se puede empezar a alfabetizar. Si yo tengo un niño que tiene 6 años, pero le faltan 2 indicadores de los que yo le estoy presentando, entonces hay que estimularle esa zona antes de empezar la alfabetización, porque voy a durar muchísimo tiempo y no lo voy a lograr. La orientación espacial es súper importante, que el niño sea consciente de dónde está, del espacio, de cómo va a producir, consciente de su propio cuerpo. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver que un niño sepa dónde está? Que un niño sea consciente de su cuerpo. Recuerden que cuando nosotros vamos a leer, nosotros tenemos que seguir lo que es una línea visual. O sea, las letras van organizadas de tal forma que para uno leerla con sentido, tiene que leer en un orden. Y para escribir, nosotros tenemos un cuaderno o una hoja que tiene una limitación. Entonces, esa parte se trabaja. Yo no sé si ustedes han visto personas que hacen una cartulina para una exposición y comienzan escribiendo grande y después van terminando pequeño, o la cartulina, y son adultos ya, o la cartulina tiene una letra tan pequeña o que no van acorde con el tema, o sea, no van acorde con el espacio del material de apoyo. Eso es porque no hubo una estimulación o no hay una conciencia espacial. ¿Qué espacio yo dispongo para yo poder ejecutar, para yo poder escribir esas letras? La lateralidad de coordinación visomotora, que eso hace referencia a cuando la persona es consciente del dominio a nivel cerebral, pero también es capaz de coordinar los movimientos a nivel visual. ¿Qué es importante aquí? Que el niño siga. Hay ejercicios, por ejemplo, que nosotros utilizamos una linterna y le vamos poniendo al niño así en la pared y el niño sin mover la cabeza tiene que seguirla con los ojos. Los movimientos oculomotores son súper importantes a la hora de la lectura y la escritura. Si ustedes se fijan, los niños que tienen problemas con los ojos,
que a lo que nosotros popularmente le llamamos aquí bico. Ese tipo de niños, no hay a veces un control motor que no le permite a ellos ejecutar de manera organizada, porque la visión también, ellos no le están mirando de forma lineal y esto se corrige. Ustedes no han visto algunos que le ponen un parche y ellos ven mejor cuando tienen el ojo tapado en lo que se le hace el proceso que si se deja el ojo sin tapar. La discriminación y memoria auditiva. Es importante que el niño sepa que yo estoy mirando. O sea, lo que yo veo es igual, se parece, es diferente. Si un niño no sabe distinguir que algo es igual, que algo es diferente, le va a ser muy difícil distinguir las letras. Cuando ustedes le están enseñando la vocal a los niños, que el niño le dice que la E, la A, la O y la I, le dice que es la U. Uno dice, bueno, aquí hay un problema, porque él no se ha dado cuenta que la E parece, por ejemplo, una boca abierta, que la A es un cero con un rabito y que la I tiene un puntito. Esa es la importancia de la discriminación. Y de la memoria auditiva es que el niño sea capaz de recordar lo que nosotros le vamos diciendo. Por ejemplo, es que si yo le digo mami, mi, mu, que el niño, por lo menos, yo se le enseño hoy, que mañana me le diga aunque sea a la M con mamá, aunque se le olvide la mu. Eso es memoria auditiva. Pero un niño que tú le dices mi, ahora mis, y practicamos la mi, y cuando llega la hora de leer me dice so, y no hemos trabajado la so, la S con O, nos damos cuenta que hay que estimular la memoria porque el niño no recuerda o no capta lo que yo le estoy dando. Entonces tenemos la parte del lenguaje. El lenguaje aquí es complejo. No es solamente que el niño hable, es que el niño sea capaz de comprender instrucciones, es que el niño sea capaz de dar respuestas oportunas. Claro está, dependiendo a su madurez cognitiva, que dé respuesta oportuna a lo que se le está preguntando. Que el niño sea capaz de articular, que genere los movimientos adecuados para pronunciar ciertas palabras. Un niño con un problema de lenguaje a nivel motor, o sea, del movimiento, nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque él tenga plena conciencia de lo que está leyendo, se le va a dificultar poder pronunciar. Yo tengo, por ejemplo, yo tenía un niño que tenía deficiencia en lo que era el área del lenguaje. Y él hablaba la R, él no la pronunciaba. La R era una G. Y él te decía goza, atón, eh, todas las R's, todo. Pero cuando tú a él le dictabas toro, él escribía toro. Cuando tú a él le dictabas, por ejemplo, rosa, él escribía rosa. Y cuando tú le dictabas gato, él ponía su G de gato. Entonces, ahí, aunque hay un problema de lo que es la producción del lenguaje, nos damos cuenta que él se está alfabetizando y que el niño es capaz de escribir, tiene memoria, tiene conciencia de lo que está escribiendo. Aunque haya un tema de deficiencia. Entonces, el lenguaje es súper importante. Hay casos extraordinarios. Por ejemplo, hay niños que tienen condiciones a nivel neurológico que uno ve por el periódico. Antes de hablar, aprendió a leer. Esos son casos extraordinarios. Pero aquí estamos hablando de una generalidad. Aquí estamos hablando del alumno promedio para que nos vayamos haciendo una idea. Porque yo les puedo decir a ustedes que los niños deben aprender primero a hablar, que es lo que dice la ciencia, y luego a leer. Pero usted en el periódico se va a encontrar casos de niños que aprendieron a leer y que luego hablaron, pero esos casos son de uno en cuantos millones de gente. Entonces son casos extraordinarios. La generalidad primero aprende a hablar y luego a leer. Conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la capacidad que tiene el niño de reconocer cómo suenan ciertas palabras, de saber, por ejemplo, de entender, de diferenciar rimas. ¿Qué les quiero decir? A mí me preguntaban que qué se aprendía primero, que sea leer o a escribir.
Eso va a depender, porque miren, de manera muy personal, cuando yo alfabetizo a un niño de cero, yo primero le enseño al niño a leer, luego que el niño me identifica, luego que el niño me reconoce las vocales, entonces las reproducimos. Sin embargo, yo he notado en el tiempo que tengo en el sistema público que los niños aprenden primero a copiar que cualquier otra cosa. Yo he notado que ellos te llenan los cuadernos de letra y tú ves la tarea que deja la profesora llena en los cuadernos, tú lo ves hecho, pero el niño no sabe qué está escribiendo. Entonces, en este sentido, eh, la ciencia dice que primero uno aprende a leer y que luego se aprende a escribir, pero eso depende mucho del ambiente, de la escuela, de la metodología que se use y también del tiempo en que uno esté viviendo. Porque, por ejemplo, en los colegios que yo he trabajado, siempre primero lectura, pero en el sistema público yo he notado, por lo menos en el centro que estoy, que todos los niños copian, todos los niños son capaces de copiar. Hay muchos que tienen letras que son bonitas y escriben con orden, ponen los puntos, ponen las comas, pero no saben leer. Así que esa parte es dependiendo del ambiente. Adelante. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Miren, aquí le hablo a los padres, pero también a los docentes. La primera estrategia, la estrategia cumbre, es que los niños vean a uno leer. Si yo soy su mamá o su papá, que el niño me vea a mí leyendo, que el niño me vea que en la casa hay libros, que el niño me vea, por ejemplo, eh, hojear una revista en la tienda, que vea al papá por lo menos mirando el periódico. Esa parte. Usted tiene que ser el modelo del niño. Si usted es profesor y usted nunca le lee al niño, usted nunca le muestra al niño por lo menos que a usted le interesa, el niño no va a tener interés. ¿Y qué pasa aquí? El ambiente influye mucho en el aprendizaje. El niño que tiene su mamá y que tiene su papá, que son lectores, aunque el profesor no lea ni pío, aunque el profesor hable mal, aunque el profesor escriba mal, ese niño va a tener oportunidad de escribir bien y de leer porque sus padres son lectores. Sin embargo, hay niños que sus papás ni siquiera están alfabetizados y el docente es la única oportunidad que el niño va a ver como lector. O sea, usted es la única persona que el niño va a tener como, como modelo de cultura, de lectura y de todo. Entonces, lo primero es que el niño vea que a usted le gusta leer. ¿Cómo tienen los niños que saber que a usted le gusta leer? ¿Qué hicieron el fin de semana? Los profesores dicen, yo me quedé en mi casa. Ah, yo estuve leyendo, disfruté mucho, yo leí tantos libros. Ay, yo quiero que me regalen un libro de Navidad. Yo fui a la tienda, compré un libro, que ellos vean que los libros son importantes. Ustedes saben qué trajeron a la escuela. A la escuela han traído materiales muy importantes. Trajeron un libro. A medida que nosotros le damos importancia a los libros, los niños también le van a ir dando importancia. Van a decir, wow, mira, leer un libro es importante, a la profesora le gusta. Regalarle libros a los niños y hojearlos juntos con ellos. Por ejemplo, en mi centro, nosotros tenemos las graduaciones que hacemos cuando los niños aprenden a leer. ¿Qué le pedimos a los papás? Escribir una carta al niño. Ya el niño sabe leer. Yo quiero que usted me le escriba una carta al niño. ¿Y qué le regalamos nosotros? Y todo el que quiere regalarle, la regla es que se le regale un libro al niño. Se celebra el primer día, ya cuando los niños tenemos libros para diferentes etapas. Ahí está el libro número 1. ¿Qué quieren los niños? Cuando el niño pasa ese libro, todo el mundo en el centro sabe que el niño pasó al libro. Igual fulano, ellos dicen, yo quiero también pasar a poder leer el libro 1. Esa parte, tratar de estimular a los niños. De que, wow, el primero que aprenda a leer
por ejemplo, estas lesiones. Hay muchísimos cuentos cortos en internet de sílabas, que por ejemplo te juntan 3 sílabas. Y vamos a poner a fulano a leer en la clase. Y eso a los niños los motiva. Poner a los niños a rayar de forma libre. Eso es importante. Permitirles rayar de forma libre cuando están en nivel inicial, en los primeros cursos. Permítale a ese niño rayar, permítale después a ese niño, si usted lo dejaba rayar a una hoja entera, después media página, y así sucesivamente. Ponerlos a imitar letras, números u objetos. Realizar actividades de recortar y pegar, realizar actividades de clasificar objetos, armar rompecabezas, de acuerdo para la edad del niño, hacer rimas, cantar canciones infantiles que contengan rimas y enseñar canciones sobre letras y ritmos. Ustedes van a decir, pero es que se le están poniendo demasiadas cosas a los niños. Todas esas actividades que yo le voy diciendo son las actividades que estimulan los criterios que yo le mencioné anteriormente. Si el niño sabe rayar, si el niño sabe recortar, si el niño sabe pegar, cuando yo lo ponga al niño a imitarme una letra, el niño va a ser más fácil para él escribirla, va a ser más fácil para él calcular el espacio, porque ya el niño tiene una destreza aquí. Las canciones infantiles que ayudan a que el niño vaya conociendo palabras que usted también le va mostrando en actividades de la escuela y que generalmente son la primera palabra que lee. La canción infantil le dice mamá, y mamá está en el María y Manuel, mamá está en el Coquito, mamá está en los libros de la tía Tatica, no sé, la ranita, no recuerdo bien el nombre, y está también en el Nacho. Si el niño asocia con canciones palabras, cuando usted venga a ponerlo a leer, el niño va a ser más fácil pronunciar y que se quede grabado en su mente. Siguiente. Las canciones también, sobre letras y números. Cuando los niños son pequeñitos, en vez de yo ponerle el abecedario, yo siempre comienzo con las vocales. Si se me aprendieron la A, la E, la I, la O y la U, vamos bien. Al principio, ¿qué a mí me interesa? Que ellos solo la pronuncien. Que ellos digan A, E, I, O, U, aunque no la sepan, es reconocer. Pero se saben una canción con la A, E, I, O, U, cuando yo le vaya a enseñar las vocales, que yo me siente con ellos en un cuaderno y le diga, vamos a trazar la A, la A, es mucho más fácil que el niño se aprenda la letra. Adelante. Es bueno contarle historias a los niños, realizarle también preguntas de lo que uno le ha leído y también crear historias junto con ellos, a partir de láminas, a partir de objetos o a partir de su imaginación. Por ejemplo, con los niños de pre-kinder, yo comenzaba, vi una vez un gato negro que se llamaba y le ponía el nombre de uno mismo del curso. Ellos querían ser parte también del cuento y ellos iban inventándose acciones y personajes. ¿Y qué hacíamos al final? Y cuando fulano llegó, sucedió tal cosa. Y decían, yo quiero ser un árbol. ¿Y qué tú vas a hacer? Y ellos mismos te van contando y haciendo historias. Esto es importante porque ellos se van cogiendo amor a las historias, a cosas que ellos mismos se inventan. Y cuando ellos ven que otras personas inventan cosas, ellos empiezan a imaginarse y quieren leer. Dicen, wow, mira, esa historia divertida que hizo la profe, ya yo la puedo leer, para ellos es un logro. Otra cosa súper importante, realizar inferencias y valores sobre historias o cuentos. Leemos un cuento. La inferencia, por ejemplo, ¿por qué tú crees que la niña comió del plato? Porque tenía frío. Ahí le estamos trabajando la lógica. Si él te dice por qué tenía frío, tú le dices, pero ella comió del plato. Él te dice, ah, porque tenía hambre, no frío. Y el niño va asociado. También, profe, pero si el niño hubiera obedecido a su mamá, el niño no se cae. Si Caperucita hubiera obedecido a su mamá, Caperucita no se encuentra con el lobo. Eso es importante. Y valoraciones de la historia. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó?
No es solo, no, profe, el cuento no me gustó. ¿Qué no te gustó? Cuando el niño te da esas opiniones, tú sabes que él comprendió del cuento y también qué otras cosas él ve. Yo tenía una alumna que ella aprendió a leer muy rápido, pero a ella no le gustaban, si por ejemplo las personas la envenenaban o a la persona le pasaba algo malo, ella no le gustaban los cuentos. Y ella hubo que trabajarle, mira, los cuentos tiene que pasar un problema para que existan. Si no, no van a hacer cuentos. Ella se frustró con Pinocho. Ese fue el primero. Él decía, pero una ballena se lo tragó y una ballena se tragó a su papá y él no era obediente y él tenía helada. Pero yo me di cuenta que ella empezaba a pensar todas las opciones que Pinocho tuvo antes de fracasar. Y a ella no le gustó, ella quería que Pinocho recapacitara antes de que se lo tragara la ballena. Lo mismo de la Bella Durmiente. Ella me decía, profesora, a mí no me gusta la Bella Durmiente porque como una vieja te va a dar una manzana y al final es para matarte. Eso es importante porque sabemos el nivel de madurez que tiene el niño en cuanto a la comprensión. Una vez que el niño inicia la alfabetización en la escuela, entonces ya podemos hacer lo siguiente, reconocer letra de un texto o palabras. Si el niño, yo estoy trabajando con el método alfabético, ¿qué es lo primero que yo voy a poner el niño? Vamos a reconocer letras. Vamos a pintar la letra S de rojo. Vamos a pintar la letra A de tal color o la E. Dividir palabras en sílabas. Si trabajamos con un método que vaya en los silábicos, mamá, papá, taza y así. Identificar palabras que riman o que inician con una misma letra. O adivinanzas también. Utilizar silabarios audiovisuales, lectura en voz alta y grupal. Eso genera que los niños estén muy atentos. Cuando tú dices, vamos a leer todo juntos, después del punto sigue José, después sigue fulana, todos están pendientes. Y también se puede utilizar un bingo de letras. ¿Qué se hace? El bingo de letras, hay bingos sencillos que son con las vocales y luego hay otros que ya son más complejos que involucran el abecedario. Adelante. Aquí hay algunas actividades. Por ejemplo, para trabajar con ciencia fonológica, que tengamos una lata, que tengamos un sobre con el nombre de la vocal y que el niño tenga objetos y que digamos arco iris, arco iris. Cuando se hace este tipo de actividad, debemos exagerar mucho la letra que nosotros queremos que el niño conozca. Si estamos trabajando con la A, hacer al niño consciente. Ya el niño me aprendió esas letras. Yo puedo utilizar, por ejemplo, imágenes y que el niño me complete con vocales. En el primer ejercicio, que es de conciencia fonológica vocálica, la palabra es cuaderno. Yo la sé, el niño no se sabe el sonido, pero usted dice ua. Entonces usted va cua, der, er, no. Y el niño le va completando con las vocales. Ya el niño sabe leer. ¿Qué yo hago? Conciencia fonológica de forma más avanzada. Se presenta la imagen para que el niño asocie y luego le pongo las diferentes sílabas para que el niño vaya subrayando aquella que va con la palabra. Esta, por ejemplo, es también conciencia fonológica, pero esta va por lecciones. Esta iría mame, mi, momú, y completando con la sílaba ma, con la sílaba me, con la mi, la mo o la o. Y aquí es una asociación visual también, pero en este rompecabezas o puzzle es silábico. ¿Por qué? Porque viene dividida la palabra, este está en portugués, viene dividida la palabra, pero al unirla se va formando. El niño tiene también que completar el objeto de interés. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos ejercicios? En Internet hay muchísimos, pero tenemos que tratar de que los objetos a los que al niño se le pone imagen, el niño los conozca. ¿Qué me pasó a mí una vez? Yo estaba con la palabra trabajando la letra A. Hay un país, yo no sé dónde, que la piña le dicen, se llama ananá, algo así.
Y la palabra, la niña me decía, profe, pero es que ahí va piña y hay mucha letrecita y todas tienen A. O sea, todas no pueden llevar A y no nos cuadraba. Entonces, hay que tratar de que las palabras estén como nosotros escribimos. Si es, por ejemplo, chichigua, a uno le sale cometa. Cuando usted le presente eso al niño, usted le tiene que explicar. A la chichigua también se le llama cometa o completa tal cosa o ayudarle a poner eso. Por ejemplo, sapo. ¿Qué es esto? Siempre uno le pregunta qué es esto, porque usted le puede enseñar un sapo, el niño le puede decir maco, rana. Pero ¿qué palabra yo quiero que el niño me complete? Sapo. En la que esté el café, por ejemplo. Si es para que el niño me escriba y no está en la letra, el niño me puede decir taza, me puede decir chocolate, me puede decir té. Entonces yo tengo que tratar primero, ¿qué tú ves ahí? Ah, llegó tal cosa. Miren, por ejemplo, aquí debajo, aquí en portugués, eso es dulce, eso viene siendo la bolita de la trufa de chocolate que ellos ponen. Pero a un niño usted le muestra eso y él puede entender que eso sea papa frita o cualquier otra cosa. Entonces, hay que tratar de ser específicos con el tema de la asociación visual. ¿Qué estamos escribiendo? ¿Qué estamos buscando? Ah, mira, completa la ranita, completa el sapo y así sucesivamente. Adelante. Aquí también es un ejemplo, este es un ejemplo del método global. Le muestro a usted lo que es la sopa. Luego la letra con la que inicia, S. Escribo sopa. O sea, el maestro escribe eso, cantidad de sílabas, cantidad de letras, y luego construyelo. El mismo alumno escribe sopa a partir del objeto, de la letra y todo lo que él vio. Con mango aquí pasa lo mismo. Es parte del método global. Hay un mango, la maestra escribe el mango aquí arriba y debajo, entonces el niño lo construye. También con el dedo, este es más avanzado, el segundo, contamos. O sea, más avanzado, no más complejo. Y los siguientes espacios son de reproducción. Por ejemplo, el reloj silábico. Aquí se puede complejizar. Yo no quiero que tú solo me ponga pega, yo quiero que tú lo escribas. Yo quiero que con la palabra pega construyamos una oración. Y aquí con la ruleta es lo mismo. ¿Qué ocurre con el reloj? El reloj es más fácil de uno hacer la agujeta y todo eso, pero aquí el de abajo es un poquito más complejo, pero un material que se ve que es más durable. Adelante. Aquí, esto a mí me pareció súper interesante la primera vez que yo lo vi. Con los dados. ¿Qué se puede hacer con esto? Se puede imprimir en papel o las maestras que tienen el arte para dibujar, dibujar. Ahí hay un personaje, una situación, un escenario, el niño lanza el dado y a partir de ahí el niño tiene que hacer un cuento. Aunque aquí tenemos solamente estas opciones, que ustedes dicen, pero es que si yo tengo 35 niños, con los mismos personajes, con la misma situación y con el mismo escenario, 5 niños te pueden hacer 5 cuentos distintos. Esto es para trabajar la comprensión, esta ruleta. ¿Dónde pasó? ¿De qué trataba la historia? ¿Qué fue lo que no te gustó del cuento? No tiene que ser solamente una ruleta. Puede tener esa ruleta en el área de lectura, pero también yo puedo tener sobres. O elige un color y cada color que tengo una pregunta. Y aquí viene lo mismo. Lo único que en esta hay algo escrito, te dice un oso, tal cosa. Aquí solamente este es para ya niños más avanzados. Adelante. Entonces, ¿alguna pregunta para mí? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Todo quedó claro?
Las personas que anteriormente querían expresar o hablar